Vamos a las Escrituras. Vamos a comenzar una serie de 10 sermones y vamos a explorar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Y en estas 10 semanas, mi exhortación para todos ustedes, de la cual yo también me incluyo, les voy a retar a que podamos leer todo el libro de Proverbios. Todo el libro de Proverbios. En un mes, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. En un mes, todas las mañanas cuando se va a tomar su cafecito, usted abre un capítulo y lo lee completo para que así estemos en sintonía cuando estemos exponiendo el libro de Proverbios. Por favor, les voy a pedir que abran el libro de Proverbios, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 1 al 7. Versículos 1 al 7. Y lo que vamos a hacer hoy, el título es El propósito de la sabiduría. El propósito de la sabiduría. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer una introducción al libro de Proverbios. Vamos a explicar varios conceptos del proverbio para que nosotros tengamos un horizonte más claro a la hora que nosotros escuchemos proverbios y leemos los proverbios. Luego después vamos a examinar los pasajes que vamos a leer hoy aquí y culminaremos con el versículo 7 a manera de conclusión. Así que, mis queridos hermanos, si tiene el libro de Proverbios capítulo 1, 1 al 7, póngase sobre sus pies y leemos la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Vamos a ser expuestos por tu santa palabra, Señor. Te pedimos que tú transformes nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones estén receptivos, Señor, para recibir tus palabras, Padre. Tus consejos, Señor, para que podamos adquirir de ellos, Padre, sabiduría, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis queridos hermanos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Lo primero que nosotros vamos a ver es que el libro de Proverbios, como dice el mismo versículo número 1, los proverbios de Salomón, hijo de David. 31 proverbios tiene la Biblia que nosotros tenemos. Pero también se debe destacar que también se le acreditan porciones a los sabios del rey Ezequías. A un tal Agur que escribió el capítulo 30 y también al rey Lemuel que fue el que escribió el capítulo 31, donde está el famoso pasaje de la mujer virtuosa. No, mi querido hermano, la mujer virtuosa no lo escribió Salomón, lo escribió el rey Lemuel. Así que aquí en el libro de los Proverbios, 29 capítulos se le acreditan al rey Salomón. Varias porciones a los sabios de Ezequías. El 30 se le acredita a Lemuel y a Agur, el capítulo 31. También lo que tenemos que ver es cuál es el género del libro de los Proverbios. El género del libro de los Proverbios es de carácter poético. El libro de Proverbios es un libro poético, es un libro de poesía. Fue parte de una colección de rollos llamada los rollos sapienciales,
Esto es todo lo que está relacionado a la poesía hebrea, así como el libro de Job, así como el libro de Salmos, como el libro de Eclesiastés y como el libro del Cantar de los Cantares. Todos esos rollos pertenecían a una colección de libros que en los hebreos se le conocía como los rollos sapienciales, porque eran de carácter poéticos. Estos libros de poéticos o el libro de Proverbios no es un libro narrativo histórico, por eso es que no es fácil hacer un sermón del libro de los Proverbios, hermanos. No es fácil, porque son frases, son muchas frases a la misma vez, llevándote hacia diferentes direcciones. Y como no es un libro narrativo histórico, tú no puedes coger una historia y desarrollar un sermón expositivo como nosotros tenemos la costumbre aquí. Así que mi hermano, por 10 semanas usted va a escuchar sermones temáticos, pero sin dejar de ser expositivos. Amén. Vamos a tratar, y con la guianza del Espíritu Santo, ver y escudriñar lo que Dios encerró en el libro de los Proverbios. ¿Qué es la sabiduría? Porque la sabiduría es el protagonista esencial del libro de los Proverbios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento profundo de las cosas y una conducta prudente. Eso es la sabiduría. La sabiduría no es solamente tener un conocimiento de todas las cosas, pero también la sabiduría se define cómo usted vive en esta vida, cómo usted maneja las situaciones que están alrededor de usted, cómo usted maneja su relación personal con sus amigos, con sus familiares. La sabiduría te equipa para que tú puedas hacer eso. ¿Qué son los proverbios? ¿Qué son los proverbios? Los proverbios es el estilo de dar a conocer el conocimiento de alguna situación en particular. Los proverbios es un estilo donde el conocimiento de Dios va a ser distribuido en ese estilo y ahí mismo nos lo va a transmitir a nosotros. Está el estilo, la música. La música tiene muchos ritmos. Ritmo de reggae, ritmo de salsa, ritmo vallenato. No importa cuál sea el estilo, siempre hay un mensaje detrás de ese estilo que quiere transmitirnos para que entre por nuestros oídos y aterrice en nuestros corazones. Nosotros lo que vamos a ver es ese estilo poético donde Dios ha puesto su sabiduría para que nosotros escuchemos y que eso radique en nuestros corazones. Amén, hermano. Y desde ese corazón, con la sabiduría de Dios, entonces es que yo voy a dirigir mis pasos. Ese es el propósito, mis queridos hermanos. Los proverbios también tienen dentro de ese estilo varias formas de paralelismo de presentar un mensaje o un dicho, y al menos hay 4 de ellos. Y esto es importante, hermano, que yo se los diga para que cuando usted esté leyendo el libro de los proverbios usted sepa identificar por qué lo dice de esa forma. Y está el paralelismo número 1, el paralelismo antitético. El paralelismo antitético, ¿qué es eso? Son aquellos proverbios que presentan 2 ideas o 2 conceptos opuestos, contrastados de una forma o de una frase o un dicho. Por ejemplo, está el dicho que dice en el mismo libro de los Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero en su lado opuesto dice: mas el justo está confiado como un león. Hay una frase que describe 2 cosas que están en oposición. Huye el impío porque tiene miedo, sabe que está haciendo las cosas malas, pero el justo está tranquilo. Esos son proverbios antitéticos. El segundo paralelismo es el sintético, los proverbios sintéticos. ¿Y qué quiere decir esto? Los proverbios sintéticos es el paralelismo, el pensamiento de la primera línea se amplía en la siguiente línea.
Le voy a dar un ejemplo, Proverbios capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre aplaca su furor, y un honor le es pasar por alto las ofensas. ¿Ve? Hay una idea que se refuerza en la siguiente frase, pero todas esas dos pertenecen a una sola. Esos son proverbios sintéticos. El número 3 son los proverbios que tienen paralelismos sinónimos. Paralelismos sinónimos. Las líneas poéticas se repiten en el mismo pensamiento, pero con palabras diferentes. Amén. Como dice Proverbios 14, 19, los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Ahí la frase lo que está diciendo, una línea, la siguiente línea refuerza a la primera línea y componen una sola frase. Y el último, que es el más que me gusta, el último es la forma que más me gusta del libro de los Proverbios, y es el paralelismo emblemático. El paralelismo emblemático. Los proverbios emblemáticos se expresan en pensamientos mediante una figura. Es uno de los componentes y se repite el significado de la figura en el otro. Como por ejemplo el salmo que muchos conocemos aquí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. Esos son mensajes emblemáticos. Constantemente, hermanos, nosotros estamos declarando proverbios emblemáticos, tal vez a nuestros hijos o a nuestras esposas. Esa es Adriana Rivera y es la mujer más bella del mundo y la flor de mi jardín. Eso es un proverbio emblemático. Amén. Yo sé que le gustó a ella, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, yo traje esto a manera de introducción para que nos dé una idea de cómo nosotros tenemos que leer el libro de los proverbios y que nosotros podamos identificar si el proverbio es emblemático, es sinónimo y es sintético. Le va a ayudar mucho, mis queridos hermanos, a la hora de estudiar el libro de los proverbios. Vamos a ver ahora mi primer punto. Mi primer punto, y esto es importante, los proverbios siempre contienen imperativos morales. Los proverbios siempre contienen imperativos morales. ¿Qué es un imperativo? Yo sé que muchos de ustedes conocen lo que es un imperativo, pero yo lo quiero decir por si acaso alguien no lo entiende. Los imperativos, esa palabra imperativo lo que quiere decir es que hay algo que usted tiene que hacer sí o sí. Sí o sí. Es imperativo que usted guarde la ley. La tienes que guardar, no hay otra opción. Y si no la guardas, sabes las consecuencias a las que usted se atiene. ¿Estamos entendiendo? Entonces los proverbios, hermano, tienen una gran cantidad, tienen una gran descarga de imperativos morales que competen a nuestro estilo de vida. No solamente como yo pienso, pero también como yo hablo y también como yo me comporto en la vida. Ese es el propósito del libro de los Proverbios. Tenemos un pasaje bíblico aquí en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Vamos a ver este pasaje con calma y vamos a hacer varias paradas para reforzar lo que yo le estoy diciendo en este primer punto. Mira cómo dice Santiago. Primero pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Imagínense a Santiago aquí haciendo esa pregunta a todos nosotros. ¿Quién levanta la mano? Ok, puede levantar la mano. Dice entonces, para responder esta pregunta, muestre por la buena conducta sus obras. Ahí está el imperativo. Él está diciendo, ¿habrá algún sabio delante de nosotros? No se está refiriendo a una persona el sabelotodo. No está diciendo, ¿quién es el sabelotodo aquí en este lugar? Porque esa es la persona sabia. No. Él está diciendo, ¿quién es sabio entre la congregación? Y si hay alguno, entonces él dice, muestre entonces por la buena conducta sus obras. Ahí está la sabiduría, mi querido hermano.
en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis. Tú podrás saber muchas cosas en esta vida, pero si estas cosas están en tu corazón, no te jactes de que eres un sabelotodo o un sabiondo, porque no lo eres. Mira cómo dice el 14, sigue diciendo el 14, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué más dice? ¿Cómo? Diabólica. Entonces, hermano, esto nos quiere decir a nosotros que está la sabiduría de Dios en este mundo, pero también está la sabiduría del diablo. Y la sabiduría del diablo lo hemos venido atacando todos estos domingos, ¿verdad? Mala fe contra el diablo, hermano. Olvídese eso, que se enoje, haga lo que quiera. Pero Satanás, el diablo, también tiene su propia sabiduría, que es la que quiere introducirnos en nuestros corazones. Esa es la que Él quiere que esté en nuestros corazones, para que de ese corazón entonces nosotros actuemos en la vida. Y el orgullo es uno de ellos. Esa sabiduría de ser orgulloso, donde tú te pones una capa protectora alrededor de ti, donde eres inconsejable, donde nadie puede acceder a ti para darte un consejo o para mostrarte algunas cosas negativas que tú tienes, y tú estás siempre a la defensiva. Tú tienes sabiduría diabólica en tu corazón. Ay, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tener sabiduría diabólica en el corazón, refiriéndome a un creyente, no te estoy diciendo que Satanás te está poseyendo, no es eso, porque nosotros somos pertenencia de Cristo. Pero un cristiano es atacado constantemente con los dardos del enemigo. Pone pensamiento constantemente, pone información, y una información tal vez paralela al evangelio, para que de esa forma caigamos engañados. Él no te va a mostrar la mentira así tan radical que tú puedas decir, eso es mentira. Eso fue muy fácil definirlo. Eso fue muy fácil saber que es mentira del diablo. No, Él va a ir corriendo paralelo al evangelio. Se parece al evangelio, pero no es el evangelio. Y de esa forma, mis queridos hermanos, si la sabiduría de Dios no está recargada en nuestros corazones, podemos caer y a tener en nuestro corazón la sabiduría diabólica. Sigue diciendo el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Usted vio todas las virtudes que señala ahí la sabiduría. Ese es el Espíritu Santo viviendo dentro de nuestro corazón. Ese es el fruto del Espíritu. Salomón, desde el versículo 2 del capítulo 1 hasta el versículo 6, al menos menciona 4 veces la palabra para. Y esto lo hace con el propósito de dirigir al Hijo de Dios a la sabiduría. No solamente a la sabiduría, pero a la disciplina y al entendimiento. Vamos a ver el número 1 en el versículo 2. Mira cómo dice: para entender sabiduría y doctrina. Usted puede adquirir esta sabiduría y doctrina para entender la sabiduría. Por lo menos hay 3 fuentes fidedignas que usted puede apelar, o usted puede inclinar su oído para entender. Aquí lo que está diciendo, para entender. ¿Qué quiere decir entender? Estar claro.
para que tu conocimiento esté claro. ¿Qué podrías hacer? Bueno, 3 fuentes. Primero, la palabra de Dios. Esa es la fuente, el origen donde está la sabiduría. Conoce la palabra de Dios. No tengas la palabra de Dios como un amuleto de la suerte. La palabra de Dios no funciona de esa forma. Usted puede comprarse la Biblia más linda y más cara del mundo, pero si tú no conoces lo que dice esa Biblia allí referente a lo que usted es, referente a su posición en Cristo, hermano, esa Biblia no le va a poder ayudar de nada. Esa es la primera fuente que usted tiene para entender sabiduría y doctrina. También, hermano, usted puede consultar con sus pastores. Si usted puede identificar que su pastor es una persona bíblica que defiende la organicidad de la palabra de Dios, esa también es una fuente para que usted pueda adquirir, para entender las doctrinas de la Biblia. Y número 3, de parte de los maestros. Acuda a los maestros en la escuela dominical, a amigos que conozcan de la palabra de Dios. Acuda a ellos, hable con ellos, pídale consejos que ellos le darán como respuesta los primeros 2 argumentos que yo le he puesto. La palabra de Dios. Esa es nuestra forma y nuestra fuente más fidedigna para tener sabiduría. Número 2 dice, para conocer, como también dice el versículo 2 en la parte B, para conocer razones prudentes. La razón, aquí cuando habla de la razón, está hablando de la facultad del ser humano de pensar. La facultad del ser humano para pensar, reflexionar, para llegar a una conclusión. Es lo que nos hace a nosotros personas cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros, diferente a los animales, tenemos ese atributo comunicable de Dios, que podemos escuchar y podemos detenernos y podemos analizar la situación, razonar los consejos que te están dando para entonces dar un paso sabio que te convenga en lo que estás haciendo. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Gloria a Dios. El tercer dice para recibir sagacidad e inteligencia y cordura a los jóvenes, como dice el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. También si leemos el 5 dice que el que es sabio puede adquirir más sabiduría. Tú tienes conocimiento, la palabra de Dios te puede proveer más conocimiento si la estudias todos los días. Si la estudias sistemáticamente, si buscas diligentemente el corazón de la Biblia te promete que te puede dar esa capacidad de poder tener más entendimiento. La razón, para recibir sagacidad e inteligencia y cordura a los jóvenes, tenemos el mejor ejemplo de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam. Los primeros 9 capítulos, Salomón se los dedica a los jóvenes, especialmente a su hijo. Todos los primeros 9 capítulos comienzan de esa forma. Hijo mío, oye el consejo de tu padre. Cuando Salomón terminó su reinado, que ya estaba a punto de morir, Roboam lo iba a suceder a él. Iba a tomar el trono de su padre. Y cuando Roboam llamó a los ancianos de Israel, aquellos que tenían el conocimiento de cómo se podía manejar a un pueblo, aquellos que habían estado con Salomón su padre, aquellos que habían visto la sabiduría de Salomón, pero también fueron testigos de los errores que hizo Salomón. Roboam fue a ellos y les dijo: ¿qué puedo hacer para ganar el favor del pueblo?
Los ancianos rápido le dijeron: mira, una buena decisión que tú puedes hacer es que le bajes los taxes que tu papá le subió al pueblo. Están hasta aquí, ya no pueden más. Bájale los taxes y de esa forma tú te vas a ganar al pueblo. Y él les dijo: bueno, en 3 días los vuelvo a llamar para decir cuál va a ser mi decisión. Cuando sale del consejo de los ancianos, entonces se dirige al consejo de los amigos de Roboam, aquellos que se habían criado con Roboam, los panitas fuertes, aquellos panas que estaban siempre, los socios de él. Y también les hace la misma pregunta: ¿qué debo de hacer para llevar y reinar bien a este pueblo? Los ancianos dicen que le baje los taxes. ¿Qué ustedes opinan? No, no hagas eso. Tú, en vez de hacer lo que hizo tu padre, tú le vas a aumentar para que de esa forma te respeten. Cuando llegó el momento, Roboam tomó la decisión de los consejos de los jovencillos y pasó por alto el consejo de los sabios. ¿Qué pasó? Un reino dividido. Un reino que era sumamente poderoso por la decisión intuitiva e ignorante de Roboam, por haber adquirido consejo de la fuente equivocada, lo llevó a tomar decisiones desastrosas que no solamente le afectaron a él, pero le afectaron a un pueblo entero. Y aquí está la enseñanza, mis queridos amigos. A la hora de pagar las consecuencias, nosotros vamos a tener que pasar por ellas. Usted puede tener la edad que usted puede tener, porque la madurez no la determinan los años, sino la sabiduría que está en su corazón y cómo usted la emplea en la vida. Eso es lo que le da sabiduría a usted. Yo he escuchado consejos más sabios de personas más jóvenes que de personas que ya están en sus 80s y en sus 90s años. Increíble, pero es así, porque la sabiduría no se mide por la edad, sino por la obediencia a lo que usted hace por ella. ¿Me entendieron eso? Número 4. Tengo otro casito que pasó aquí que quisiera pues reforzar un poquito esta idea. Los otros días estaba escuchando, yo vivo en Hazlet, en Sendera Ranch, y allí tenemos un chat de Facebook. Allí está todo el mundo quejándose y todo. Entonces este hombre puso su retrato y tenía una herida desde aquí y le cubría toda su cabeza, completamente cocido. Y él puso en el chat diciéndole: aquel que tenía el chal y el corol negro, me dejaste estirado en el piso. Después del accidente que tuve contigo, te paraste a mitad de carretera y te fuiste a huir. Y el hombre se estaba haciendo la víctima, hermano. Pero ¿sabe qué pasó? Y esto es algo, hermano, que ocurre en todos nosotros todos los días. Y es que este hombre venía en su motora detrás del carro apurándolo, que se moviera, haciéndole ruido, y el hombre frenó de cantazo. Y yo no sé, hermano, una de las reglas de los motoristas, aquí vemos varios motoristas, es que usted tiene que mantener distancia. Usted tiene que tener una buena distancia por si acaso ese carro para, usted tenga la habilidad de pasarle por el lado. Pero ahí no había nada de eso. Ahí el hombre estaba provocando al hombre de al frente. El hombre de al frente también tomó una mala decisión y 2 personas se vieron afectadas por una mala decisión. ¿Ven a dónde quiero ir? Nosotros constantemente vivimos tomando decisiones, mis queridos hermanos. Cuando usted salga por la iglesia, usted tiene que tomar una decisión para dónde usted se va a ir para su casa. ¿Dónde usted va a comer hoy en el lonche? ¿Qué va a hacer mañana en su trabajo? Miren lo que le pasó a esta jovencita Davis en la carretera número 20. Iba para su trabajo.
Dicen que era miembro de una iglesia activamente, era una mujer que era miembro de una iglesia. ¿Qué pasó? Que no supo controlar su intuición. Empezó a agitar al hombre que estaba al frente de él, porque el hombre iba tranquilo, quería ir a su trabajo, pero la gente, mi querido hermano, todas las mañanas anda como loco para ir para su trabajo y anda tomando malas decisiones, hermano. Eso tiene que ver con la sabiduría. Usted tiene que saber refrenarse a usted mismo para que pueda tomar buenas decisiones, porque si no, vas a pagar las consecuencias. Esta muchacha que tenía un testimonio, que se supone que era una líder de la iglesia, que se supone que estuviese tranquila, ¿por qué andas agitando a una persona para ir para tu trabajo? El muchacho la dejó pasar y el muchacho sacó la pistola, tiró un disparo y siguió para su trabajo. A la hora del lonche, los policías estaban buscando al muchacho. Cuando él salió, se lo llevaron arrestado porque había matado a la muchachita que lo venía pisándole el rabo detrás. Malas decisiones, consecuencias terribles. Y esto tiene que ver con la sabiduría que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero más importante, cómo nosotros administramos esa sabiduría. Triste, mis queridos hermanos. Y eso todos los días. Si usted es una persona que le gusta estar agitando, hermano, porque va a llegar tarde a su trabajo, entonces salga una hora antes. Salga una hora antes. No, que después llego 30 o 40 minutos a mi trabajo. Mejor todavía, porque usted aprovecha esos 40 minutos que llegó temprano y se prepara un buen devocional. Un buen devocional. Yo tengo que manejar de Hazlet aquí a la iglesia. Hora con 10 minutos me lleva, porque el tráfico es tremendo. Pues yo salgo temprano y en mi carro yo voy tranquilo. Yo no voy ni agitando a nadie, voy tranquilo, voy escuchando predicadores, voy escuchando música cristiana, estoy aprovechando el tiempo. Y cuando llego aquí temprano, hago lo mismo, sigo con mi devocional, hermano. Seamos sabios y tomemos buenas decisiones. Versículo número 6 vuelve a repetir: para entender proverbios. La sabiduría nos da el entendimiento de los significados detrás de los dichos y el entendimiento detrás de los misterios ocultos. Eso hace la sabiduría en nosotros. Como dice Santiago capítulo 1 versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿De dónde proviene la sabiduría? Pídala a Dios, eso es lo que está diciendo el pasaje. El cual da a todos, no a algunos, a todos los que le piden, y lo da abundantemente y sin reproche, y les será dada. Les será dada. Así que, mi querido hermano, usted necesita sabiduría para hacer algo en esta vida. Pídasela a Dios. Dios está prometiendo de que te dará la sabiduría para educar a tus hijos, para buscar un trabajo, para buscar una pareja, para hacer todo lo que usted necesita hacer en esta vida. Dios te puede proveer esa sabiduría. Puse una nota aquí del pastor: nadie puede obtener la sabiduría por medio de las experiencias de la vida, ya que las experiencias de la vida no son la fuente original de donde proviene la sabiduría, sino de Dios. Dios es el que otorga la sabiduría para que la puedas aplicar entonces eficazmente a las experiencias de la vida. Las experiencias de la vida son solo experiencias de la vida, pero si no van recargadas de sabiduría, de nada sirven. Amén. Por eso es mejor aprender de las experiencias de un sabio que de las experiencias de un necio.
Gloria a Dios. Vamos a ver mi último punto. La sabiduría en sí no salva a nadie, pero sí te puede llevar al Salvador. La sabiduría no salva a nadie, pero sí te puede llevar al Salvador. Lo que quiero decir con este punto es que la sabiduría expresada en el libro de los Proverbios son como la ley de Moisés en la Torá. La ley de la Torá no puede salvar a nadie, pero te puede llevar al Salvador, al que sí te puede salvar. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y mira cómo dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría de Dios tiene la intención de llevarte a Cristo para que por medio de Cristo tú puedas encontrar la salvación de tu alma. Cuando leemos el versículo 7, ya para terminar, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Me gusta mucho cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Esto me quiere decir a mí, hermano, que la sabiduría es opcional. La sabiduría es opcional. Tú eliges si la quieres tener o tú eliges rechazarla. Cualquiera sea tu decisión, tú recibirás en respuesta lo que la sabiduría y lo que Dios dice en su palabra. Primero vamos a ver qué significa la palabra temor. El temor a Jehová es el principio, es la base, es el origen para que usted y yo tengamos sabiduría. La palabra temor en el versículo 7 proviene del término hebreo yirah, que significa ver, mirar atentamente a Dios. No porque andemos asustados ni amedrentados de Dios, como si Él estuviese airado con nosotros a punto de aplastarnos con su ira. Eso no es temor. Temor es mirarlo a Él, contemplarlo a Él, conocerlo a Él, entenderlo a Él, ver a Dios a través de las Escrituras y mirarlo atentamente, prestando atención, meditando en su palabra y practicando su palabra. Ese es el principio y ese es el comienzo para todos aquellos que quieran ser sabios en esta vida. Y Él es el único que lo puede proveer. Jesús es el único que puede proveer la verdadera sabiduría. La sabiduría comienza aquí, mi querido hermano, en este versículo 7, reconociendo que Él es Dios y no nosotros. Y en esa diferencia radica nuestra completa seguridad. Mi seguridad está en eso, mis queridos hermanos. Mi seguridad está en lo que Dios ha dicho que yo soy. Mi seguridad está en todos los consejos que Dios me da a mí para comportarme con mi mujer, con mi esposa, con mis hijos. Lo que Dios me ha dicho en su palabra, eso es lo que yo tengo que hacer en mi trabajo para que me vaya bien, porque me garantiza que tendré éxito. Pero tienes que tener temor de Jehová. Y concluyo con esto. Proverbios capítulo 8, versículos 32 al 36. Y aquí vamos a ver este proverbio antitético. Mira cómo dice: ahora pues, hijo mío, oídme, Crosscity en español. Y bienaventurados, que quiere decir felices, felices los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Bienaventurados, felices, el hombre que me escucha
velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Pero el 36 tiene malas noticias. Dice, mas el que peca contra mí, este quiere decir el que rechaza mi sabiduría, defrauda mi alma. Uy, son palabras muy pesadas. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Y sabe cuál es el problema, mi querido hermano? Que no te puedes poner en término medio. No, yo quiero un poquito de la sabiduría de Dios, pero viviendo mi estilo de vida. No funciona así. No funciona así. Si quieres ser sabio, la sabiduría que te lleva a la salvación, tú tienes que entregarte en cuerpo y en alma a esa sabiduría de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que entregar toda tu vida, toda tu voluntad, toda tu agenda le pertenece a Cristo el Señor. Como yo le decía a los nuevos bautizados, Jesús no es solamente un salvador para ti, quien te va a salvar de momentos difíciles. Jesús también significa que es tu Señor, tu dueño, tu amo. Donde tú vas a seguir su voluntad, no lo puedes poner detrás para que Él te cumpla tus caprichos. No, tú lo pones a Él adelante y tú se sujetas a Él. Y basado a lo que Él te diga, entonces que tú caminarás en esta vida. Esa es la opción A y la única que hay. La otra, lo que tú escojas, todo lo que tú quieras apelar para adquirir un conocimiento, dice la Biblia que eso te llevará a la muerte. Así que mi querida iglesia y amigo que me escucha, este llamado final, ¿de qué lado tú estás? ¿De qué lado tú estás? Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que hoy le revele en su corazón dónde está alineado tu corazón y de qué es de lo que se está alimentando tu corazón.